Gloria a Dios. En este día vamos a dar comienzo una vez más al estudio que nos corresponde de este tema, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Hoy en este día estaremos tomando este tema, la segunda bestia, el anticristo, Apocalipsis 13:11. Vamos a comenzar con unas escrituras. Muchas personas dicen que esta segunda bestia es el falso profeta que está preparando todo para la aparición del anticristo, que según es la primera bestia que sube del mar. Mucha gente dice que la primera bestia que sube del mar, ya miramos, dicen las personas, que es el anticristo. Y muchos siervos de Dios dicen que la segunda bestia que sube de la tierra, dicen que es el falso profeta, que está ahorita preparándole el lugar al anticristo. Y dicen que es un religioso, una persona de la religión. Yo me pregunto cómo es que Juan ve primero que aparece la primera bestia que sube del mar, y que por lógica ya vio que aparecía primero. Luego ve la segunda bestia que dicen que es el falso profeta. Hasta dicen que es un hombre que predica la palabra. Y luego vendrá la primera bestia después del arrebatamiento de la iglesia. Por lo cual no entiendo esto, como que no cuadra, según lo que hemos visto ya, que el orden de Dios es dragón, bestia y falso profeta, y no es dragón, falso profeta y bestia. Y cuando yo medito, mi hermano, a veces usted y yo escuchamos que ya está el falso profeta preparando el lugar al anticristo y dicen que es fulano de tal. Y yo decía, pero es ¿cómo es que la gente no reacciona si están diciendo que ya está el falso profeta y que es la persona? Nosotros como seres humanos nos damos cuenta que ya estamos en los últimos tiempos. De hecho, veremos que el anticristo no solo aparecerá después del arrebatamiento de la iglesia, como ya el anticristo o la bestia, como lo menciona Apocalipsis, sino que veremos que ya está obrando en estos tiempos, pero todavía no es posesionado por Satanás. El anticristo ha estado creciendo por decirlo así, desde niño a hombre, desde los tiempos del apóstol Juan y Pablo. Vamos a primera de Juan, capítulo 4, 3. Pero antes que nada vamos a leer estos dos primeros versículos de Apocalipsis 13, 11. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Juan dice que vio otra segunda bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esto es solo manera de introducción, porque después vamos a agarrar este tema, sino que ahorita vamos a estar teniendo un tema donde vamos a ver características del anticristo y vamos a ver unos versículos, porque estos nos van a servir para poder entender el anticristo, quién es la persona. En primera de Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 4, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Desde esos primeros tiempos, Juan empezó a hablar que ya estaba el espíritu del anticristo, que ya se les estaba predicando que iba a aparecer.
En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, vamos a leer ahí lo que dice la palabra del Señor. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que alguien al presente lo detiene hasta que hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Juan dice que ya está el misterio de la iniquidad desde los tiempos de los apóstoles. Gloria a Jesús. Mucha gente dice que la segunda bestia es el falso profeta, pero vamos a probar que no es el falso profeta. A través de todos los otros estudios que hemos visto, hemos mirado que la bestia primera que sube del mar representa un imperio, en particular el Imperio Romano, específicamente como punto de referencia la Ciudad del Vaticano. Por ende, cada representante de los papas, y que en este caso a través de estas dinastías de papas hay un solo individuo como rey o como la persona que está ejerciendo el cargo para representar esta ciudad o iglesia, que es la católica romana apostólica. Gloria al Señor. Vamos a seguir hablando del falso profeta. La Biblia nunca menciona al falso profeta como bestia. Es muy importante poder entender esto. Si un predicador empezó a predicar que la primera bestia es el anticristo y que la segunda bestia, dice, oiga la palabra, la segunda bestia es el falso profeta que está preparando el lugar al anticristo, si la Biblia nos prueba que no es así, todas esas enseñanzas, mi hermano, están equivocadas. De hecho, hoy he platicado con una persona y le estaba diciendo que si ya sabía que el anticristo estaba. Y me dice, no, hermano, el anticristo todavía falta por venir. No, dice, pero nosotros nos vamos a dar cuenta cuando aparezca. Dice, eso le falta. Que así está el pueblo del Señor en estos tiempos. Mire, el Señor nunca le llamó bestia al falso profeta. Jamás usó la palabra bestia para el falso profeta. Al falso profeta lo podemos encontrar en Apocalipsis 16:13 y Apocalipsis 19:20, como el Señor lo introduce por primera vez. Ni hay rastros en Daniel del falso profeta. Hay rastros de la primera bestia y del cuerno pequeño que es el anticristo. Pero jamás Daniel mencionó el falso profeta. Entonces el falso profeta no es ninguna bestia, hermano. Este personaje de Apocalipsis llamado la bestia también es identificado con otros nombres: el anticristo, el cuerno, el hijo de perdición, el inicuo y el hijo de pecado. Veamos otras escrituras para ir identificando. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice así. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Desde los días de los apóstoles Juan hasta hoy se conoce como los últimos tiempos, pero hay un momento en que serán los tiempos finales, que son los que estamos viviendo. Otra escritura dice Juan capítulo 2 versículo 22. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Podríamos pensar que es un ateo nosotros, el que niega a Cristo, pero eso podemos pensar que es un ateo. Pero no necesariamente, porque hay muchas personas que conocen la Biblia y hablan de Dios, pero aún así niegan esta verdad. El anticristo podría ser muchas personas, como lo están poniendo Juan, ¿verdad? En verdad,
Pero el anticristo será una persona, la cual es lo que nos va a llevar a ver el Señor Jesucristo. Específicamente, será la persona, la bestia como lo llama Apocalipsis, que aparecerá o se manifestará o será posesionado por Satanás después del arrebatamiento de la iglesia. Yo después le voy a explicar por qué uso la palabra posesionado. Porque el anticristo ahorita está. Puedo o quiero pensar que él no sabe que es el anticristo. Y el falso profeta ahorita está. Quiero pensar que el falso profeta no sabe que es el falso profeta. Pero voy a probar con la palabra de Dios cómo el Señor me probó. ¿Cómo es que será ese cambio? Cuando dice la palabra de Dios que se manifieste el hijo del pecado, ¿verdad? Porque de hecho ahorita ya está y vamos a probar con la palabra de Dios que ya está. En Primera de Juan capítulo 3, dice así, Primera de Juan capítulo 3, y a todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto, a manera de hipótesis, podríamos decir que el dragón antipadre ha estado desde el principio sobre la tierra, y el antihijo, que es el anticristo, nació durante o después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ha ido creciendo hasta estos tiempos actuales, y después aparecerá el falso profeta. De hecho ya apareció, pero está hablando desde que está el espíritu del anticristo. Después vamos a explicar por qué. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Primera de Juan 2, 19. El anticristo será una persona muy religiosa, conocedora de mucha Biblia, ritos y ceremonias. Manifestará amor, compasión, ternura, misericordia, como debe ser un creyente o un discípulo de Cristo o un siervo de Dios. Hombre que supuestamente guía a la gente a Dios con sus mensajes, pero serán mensajes antibíblicos, llenos de humanismo y engaños, como lo hacen algunos dirigentes ahorita de las iglesias de Roma. Como dice la Biblia, una bestia semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Otra escritura en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De hecho, Juan, el apóstol, y los versículos que hemos leído de Juan, ya estaban dando señales, características del anticristo. Y este de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 3, nos está hablando lo que en cierta manera Apocalipsis nos va a revelar también. Segunda de Tesalonicenses del capítulo 2, del 5 al 11, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien él matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Miren, hermano,
quiero que me escuche y me ponga mucha atención. El anticristo no es ningún rey. El anticristo no es el hijo el yerno de Trump. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses. El anticristo es una persona que predica según la verdad. Es una persona que según hace milagros, prodigios y señales. Y esto de milagros y prodigios y señales solamente se ven en la iglesia. Se ven en hombres que predican la palabra del Señor. Porque aquí la palabra de Dios dice que vendrá conmigo. O sea, ningún ser humano que no predique, o sea, el hijo del yerno de Trun y el rey y el príncipe de acá y el árabe fulano, tienen que ser personas religiosas que predican a Cristo, que enseñan la palabra y que luego suceden milagros también. No es cualquier persona normal, ni que tenga muy estudio, ni que sea un doctor, ni nada de eso. No, aquí la palabra de Dios no está hablando de una persona que no creyó la verdad, entonces les van a predicar la mentira y van a creer la mentira. Es lo que está hablando, es una característica que es un hombre religioso, es un hombre que habla de Dios. Es un hombre que el mundo conoce, que él predica y que dice la Biblia que es como un cordero, que es manso parece, que es amable, que ayuda a la gente. Pero no ayuda a la gente de darle de comer solamente, sino que les habla del amor, de la misericordia y todo eso es lo que el Espíritu Santo dice que es esta persona. No es una persona, no es un hombre de negocio, no es una persona común como nosotros, como los hombres dicen que va a aparecer. Usted ahorita dígame, ¿quién ha escuchado? Porque el anticristo, hermano, no puede aparecer después del arrebatamiento y comenzar otros 40, 30 años hasta que crezca, y no va a comenzar a aparecer como un hombre religioso que va a empezar a predicar la palabra. No, mi hermano. La gente tiene que haberlo conocido como alguien que ya predicó la palabra y que está predicando la palabra, mi hermano. Explicaremos estas dos escrituras. La apostasía, mi hermano, desde los tiempos de los apóstoles, ya gente empieza a apostatar de la fe, dejando al Señor, surgiendo grandes sectas cristianas totalmente apóstatas. Yo creo que esta apostasía es específica, la que habla la palabra de Dios. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía comenzó desde los tiempos de los apóstoles, y de ahí ha empezado a ver muchas sectas, mi hermano. Pero esta apostasía es algo muy específica, la que habla el Señor Jesucristo, la que habla el Espíritu Santo. Yo creo que esta apostasía será cuando firmen el nuevo pacto global para el nuevo orden mundial, que es el total rechazo al orden divino de Dios y el hombre. Uno nuevo, quieren un nuevo orden mundial, trayendo esta persona que se debe de comenzar algo nuevo. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que es el hombre de pecado. Yo me pregunto, ¿qué tanto así lo ve Dios? Los hombres lo ven como un santo, como alguien de Dios, pero dice la Biblia que es el hombre de pecado, un hombre lleno de pecado desde el principio, hermano. Así es como Dios lo ve, lleno de maldad y lleno de pecado. Porque Dios conoce los corazones, mi hermano. Vamos a seguir leyendo, dice. ¿Cómo comenzará literalmente el anticristo cuando sea posesionado por Satanás? Esta escritura, mi hermano, lo vamos a tener en otro estudio. Quiero que tomen muy en cuenta lo que el Señor comenzó a decirnos, que el falso profeta no es bestia, no es ninguna bestia, como muchos lo quieren poner. Entonces, desde los tiempos de Juan el Bautista, desde los tiempos del apóstol Juan, dice la Biblia que ya está en operación el misterio de iniquidad. Este misterio, este espíritu, esta esencia de maldad, de engaño, de falsedad, de confusión, esta esencia lo traerá el anticristo, la persona, mi hermano. Pero no lo va a declarar. La Biblia nos dice que vendrá disfrazado como de cordero, hablando de misericordia, hablando del amor. Pero la Biblia dice que es el hombre de pecado, es un hombre en pecado, es un hombre que está en pecado, que en él hay pecado, mi hermano. Entonces, mi hermano, aquí vamos a dejar este estudio y vamos a comenzar el próximo estudio
esto, mi hermano, que estoy leyendo, lo tuve que volver a estudiar otra vez, porque he estado escuchando otros mensajes de otros pastores que están diciendo que la primera bestia es el anticristo y que es Sirio. Entonces yo le dije, Señor, voy a volver a estudiar, Señor, voy a volverlo a estudiar, porque este tema no es difícil, digo, es muy difícil, mi hermano. Entonces el Señor me volvió a guiar a comenzar estas escrituras, como el Señor me está dirigiendo, y a comenzar a hablar las escrituras. Y luego, mi hermano, me quedé impactado con cómo el Señor me volvió a mostrar que el anticristo es la persona que Él nos va a revelar en estos estudios. Me volvió a confirmar otra vez el Señor, ya no hay duda en mi corazón, ya, a través de la palabra. Hoy estamos dando las características, pero le digo que pronto el Señor nos va a dar el nombre de la persona del anticristo. Ya entramos en el tema. No se desespere, no se me aburra, léalo, estúdielo, medítelo y adquiere este conocimiento, hermano. Damos gracias a Dios. Gloria a Jesús.